Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Networking DC. Qué lindo encontrarnos nuevamente y en el día de hoy tenemos una masterclass de gestión de carreras artísticas. Dos grosas invitadas que ya van a ver, ya nos van a contar todo lo que hacen con su arte, ¿no es cierto? Y lo que están haciendo. Bien, una de ellas es Daniela Aron. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Rosa, Es, un gusto, un placer estar acá. es licenciada en música y actualmente estudia la carrera de creación sonora en la Facultad de Diseño y Comunicación. Quiero que cuentes vos qué más haces, ¿no? ¿Te desempeñás como Bueno, qué? A ver. bueno, les cuento, me presento un poco. Yo actualmente curso la licenciatura de creación sonora en la Universidad de Palermo. Aparte soy licenciada en música también, con una mención en producción especial, musical, perdón. Y soy candidata también al máster avanzado de negocios musicales en el International Music Business School. Wow. Actualmente trabajo como project manager en la agencia musical Funny Little Kid, junto a Pau, que ahora se va a presentar seguramente ella también y les va a poder contar un poco más. Exacto. Esperen que miren todo lo que hace. Viste que vos le ibas a contar mejor de todo lo que hace. Grosa total. Y ahora les Gracias. presento, obviamente, a tu coequiper, Paola Vicaria. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Paola se desempeña. No, muy feliz de estar acá, muchas gracias. Vos contar, ¿qué haces? ¿Qué no hacemos? Somos todólogas, yo le digo a Dani todos los días, la verdad. Y sí, Dani es súper importante en el equipo. Qué bueno que tengamos esta oportunidad de hacer esto juntas. Yo, bueno, soy manager, estoy como gerente de la empresa y entre muchos proyectos llevo a Eduardo Cabra, Rafa Pavón y varios productores más, por resumir. Yo vengo de estudiar Economía y Administración de Empresas en Suiza y después hice un máster en Music Business en Berkeley. Y bueno, llevo pues 4 años, 5 años desde entonces trabajando en esto, más o Ok, menos. un montón. ¿Y cómo arrancaron? ¿Quieren contar? Ellas tienen una presentación excelente y después, si quieren, después pasamos a las preguntas. Quiero que el público recuerde algo. A medida que va pasando el networking, ustedes pueden ir poniendo en el chat, que lo tienen ahí abajo, en el chat todas las preguntas que les gustaría hacerle a estas dos grosas impresionantes, y a medida que va pasando digamos, el encuentro, yo lo voy a ir compartiendo las preguntas que escriban en el chat. ¿Ok? Perfecto. ¿Quieren pasar la presentación que tienen, que han armado? Dani, si quieres pon Sí, la claro. próxima slide, porque ahí podemos contar un poquito qué es lo que hacemos así en el día, o sea, qué significa en verdad trabajar en una Exacto. agencia de talento, qué significa. En mi caso, yo no fue algo que yo supe que yo quería volverme manager, sino que de alguna forma fue evolucionando mi camino y caí en esto. Pero básicamente para mí, para describirlo, cada artista es un mundo y cada un mundo tiene sus cosas. Entonces, algo muy bonito de esta profesión es que no repites, sino que cada cosa que haces es distinta y puedes tener pues la experiencia de trabajar con distintos artistas que tienen otros requerimientos. Entonces aquí en este slide con Dani juntamos así un par de cosas en las que estamos metidas en las últimas semanas. O sea, va desde grabaciones de videos, sesiones fotográficas, campañas de marketing, festivales, participación en grandes discos como el disco de Daddy Yankee, de alguna u otra forma, presentaciones en conferencias, entrevistas. Dani, ¿qué se me está pasando? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, en mi día a día veo un montón de lo que es como el follow-up de cada artista, ver cómo la gestión de cada uno de los proyectos que se tiene que llevar, digamos, generar los planes para los lanzamientos, etcétera, ¿no? Ver un poco de todos los aspectos de lo que conlleva manejar un proyecto artístico, que eso es un poco de lo que les vamos a contar hoy también. Mm, bien. ¿Hace cuánto estás vos en la agencia, Daniela? Yo En el proyecto. empecé como practicante en enero y en julio terminé mis prácticas e ingresé ya como project manager.
Sí, es nuestra practicante estrella, me la robé. Ah, muy bien. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, y la verdad es que Maravilla. ahí he podido como ver mucho de lo que aprendí en la Universidad de Palermo, porque digamos que no solo me dediqué a la parte de diseño sonoro, sino que también me metí mucho en el mundo de lo que ofrece la facultad con el tema de relaciones públicas, comunicación, etcétera, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, nada, un poco de lo que se ve en nuestro día a día se basa en esto, ¿no? Pau, ¿quieres contarnos un poco? Sí, bueno, aquí esto es como la definición, qué significa gestionar la carrera artística. Nosotros tenemos un rol central donde tenemos que hacernos cargos de cada aspecto de su carrera. O sea, y cada artista puede tener distintas implicaciones, ¿no? Pero digamos, si uno trata de buscar la definición, es representar y desarrollar y gestionar cada área o proyecto relacionado a un artista, a corto, mediano y largo plazo. Entonces, Claro. teniendo la definición, ahora vamos a hablar un poquito de cómo llegamos a eso o cómo se puede diferenciar de un proyecto a otro. Vale. A Y ver. como dice Pau, desarrollar un proyecto artístico conlleva a trabajar o a relacionarse con diferentes áreas. Y no siempre son las mismas áreas con las que se relaciona, ya que depende mucho del proyecto artístico con el que trabajes. Puedes trabajar con un compositor, como puedes trabajar con un productor o como un artista de rock o de algún otro género, ¿no? Entonces, una vez que tú conoces el proyecto artístico y con cuál trabajas, primero tienes que entender que el manager también es parte de ese ecosistema, pero que es parte del centro, ¿no? Al final es como tu socio y van a elegir o van a saber con cuáles se tienen que relacionar. En este ecosistema están como el equipo creativo, los publishers, los sellos discográficos, las plataformas digitales de streaming, los promotores, etcétera, ¿no? Pero sí es importante entender con qué proyecto artístico estás trabajando. Les puedo mostrar también que dentro de este ecosistema existen también otros agentes. Esto básicamente para mostrarles la inmensa variedad de agentes que existen dentro de esta industria y con las que día a día nos tenemos que relacionar y comunicar. También es importante, chicos, chicas, que entiendan que la comunicación, y eso es algo muy importante en nuestra facultad, no se da de la misma manera con todos. Entonces hay que saber cómo llevar las relaciones con cada uno de ellos y cómo se habla de manera paralela, ¿no? Para poder desarrollar el proyecto. Sí, de hecho perdón que me meta ahí, de hecho esto que menciona Dani, creo que la comunicación es la parte casi más importante de nuestro trabajo porque tenemos que hablar con una cantidad de personas que vienen de distintas culturas, que vienen de distintos rubros, que vienen de distintas industrias, o sea, por ejemplo, el abogado o el de aduana, o el que me va a dar permiso, que hacer comunicados, son todas personas con backgrounds muy distintos. Pero sí, dale. Ah, ingreso. Bueno, Justo después de ver el ecosistema, ¿sí? yo estoy mirando su presentación yo estoy mirando su presentación acá más chiquitita y me preguntaba, para preguntarles a ustedes, ¿cuál es el secreto o qué tip utilizan a la hora de manejar tanto? Porque el ecosistema es gigante, pero me imagino que deben tener, aunque sea 5 puntos claves, a los cuales no puede faltar en la comunicación con tanto público. Porque lo miraba y digo, wow, un montón lo que tienen. ¿Cómo hacen? Exacto. ¿Cuál es la estrategia pensada? Digo Vamos para que... a tomar un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de un productor. Uh-huh. Pues en el caso del productor, ¿quiénes son los actores más importantes? Para el productor, el cliente en sí es el artista o la disquera. Entonces, para un productor va a ser muy importante relacionarse con muchos artistas, con AIRs de las disqueras, que son los que finalmente aprueban las canciones, con compositores para poder tener variedad de letras y quizás con el abogado, porque tiene que firmar muchos contratos, la gestión
de la sociedad de gestión, cosas así, pero quizás no va a tener tanto que ver con las redes sociales o con los ejecutivos de radio, porque él no es artista. Entonces esos actores en este caso no aplican. ¿Qué pasa? Dani y yo tenemos un productor, tenemos un artista que es diferente. Entonces, cada uno tiene su ecosistema que puede variar entre muchísimas cosas. Y ahí está también la dificultad por la misma diversidad de cosas que nos tocan hacer. Por eso te decía, al final la definición es todólogo, porque te toca actuar y representar en muchas diferentes situaciones. Al final, el artista o el proyecto es como si llevaras una empresa y la empresa tiene muchos distintos departamentos, pues aquí igual. Y tú eres Ok. como la cabeza de esa empresa, quien es el gestor. Y por ejemplo, ¿cómo eligen relacionarse con, digamos, el abogado, el ejecutivo, el periodista? ¿Cómo son elegidos los otros agentes? Pues depende, por ejemplo, en el caso de Eduardo Cabra, visitante de Calle 13, cuando Ujú. nosotros entramos, él ya tiene un equipo, él tiene un abogado con el que lleva trabajando desde Atrévete hasta ahorita. Entonces yo no le voy a cambiar el abogado. Pero en Claro. cambio, por ejemplo, otro productor con el que también trabajamos, que está en Miami, que se llama Juan Cerro, y que no entiende nada de contratos y que tampoco conoce ningún abogado. Entonces yo voy y busco, bueno, quizás el abogado de Eduardo, o quizás el abogado de Vladi, o quizás alguno de los otros que hablé por otra relación me puede ayudar a mí con esta. Entonces es también ahí que por los mismos proyectos te vas conectando con gente que van a ser tu cartera de contactos y que al final tú como manager, esa va a ser tu carta de qué tan relacionado estás y qué tantas soluciones tú les puedes brindar a tus clientes. Si yo tengo un cliente nuevo y él no tiene abogado, no tiene jefe de prensa, no tiene nada, y yo le digo, yo conozco a fulano, sutano, te armo el equipo. Eso es parte de lo que vamos a seguir contando ahorita, de lo importante de un manager. Al final él es quien te arma el equipo en base a la necesidad que tiene cada artista. Maravilloso. Qué interesante. A ver, ¿cómo seguimos? Me da Sigamos. curiosidad seguir aprendiendo. Una vez que tenemos identificado el ecosistema, pues bueno, estamos hablando de un negocio al final, como les digo, el artista, el proyecto, el productor es un negocio, es una empresa. Tú como gestor o CEO de esa empresa tienes que reconocer cuáles son las fuentes de ingreso primordiales para ti. Entonces, en caso de un productor, la sociedad de gestión colectiva, los publishings, los adelantos de publishing, que ahorita hablamos de eso. Esas cosas son como las más importantes. Para un artista pueden ser las giras, pueden ser los auspicios de patrocinadores, pueden ser los streams de Spotify y YouTube. Entonces depende del tipo de artista. Por ejemplo, tal vez un artista urbano gana más de Spotify que de las giras, por ejemplo. Y quizás un artista más indie, más hecho a mano, más de banda, gana más de las giras que de su Spotify. Entonces, igual que en el ecosistema, las fuentes de ingreso van a cambiar de importancia, entonces tú te tienes que ir adaptando a lo que sea más importante para cada proyecto en el que estés participando al final, ¿sí? Mm. Bueno, solo para aclarar, si no saben qué es publishing o editorial, sociedades de gestión colectiva, esas cosas, pues nos avisan, ¿sí? Pero básicamente es la parte editorial, la parte de composición, que siempre es muy importante para el productor. Ujú. ¿Ok? Dale, Dani. Genial, vamos. Entonces, algo muy importante y que estábamos justo hablando para ver cómo se maneja todo y cómo se lleva a cabo, es que nosotros como gestores tenemos que aprender a armar una estructura de desarrollo artístico. ¿Cómo comienza esto? Bueno, el desarrollo artístico cuenta con diferentes etapas de trabajo. Primero el contenido, que en este caso es el proyecto artista. ¿Qué vamos a contar? ¿Qué es lo que se quiere mostrar? ¿Cuál es la identidad del artista? ¿Qué queremos comunicar? Una vez que tenemos eso, tenemos que tener bien pautado, delimitado las estrategias a corto, mediano y largo plazo. Dentro de ese punto, más que nada, es como
pautar metas y objetivos dependiendo de dónde se ve el artista, dónde nos vemos nosotros también y cuál es nuestra definición de éxito, porque existen distintos tipos de éxito. Una vez que, digamos, esas estrategias están pautadas, lo que pasamos a ver es cuáles serían nuestros socios claves, a quiénes vamos a involucrar, agentes, disqueras, quiénes son esas personas. Después de eso pasamos, digamos, al plan. En el plan lo que hacemos es pautar diferentes acciones para llegar a esas metas u objetivos que hemos planteado, digamos, en la estrategia, ¿no? Ahí tenemos que incluir los lanzamientos y las giras o premios del artista del proyecto artístico. Una vez que tenemos todo esto, ya se llega a la parte de ejecución. En la parte de ejecución, para poder llevar a cabo todo esto y poder como relacionarnos y vincularnos con todo el ecosistema, es que se empiezan a armar los equipos de trabajo. Ok, ¿quién va a ser nuestra prensa? ¿Quién va a ser el tour manager? Necesitamos un diseñador gráfico, vamos a necesitar un community, todo eso se ve en esa parte, ¿no? El relacionista público, etc. Entonces, una vez que se ejecutó el plan, finalmente lo que tenemos que hacer es ver todo el tema de feedback, dar feedback. Acá vamos a ver los resultados, qué tipo de logros hemos tenido y aparte qué puntos tenemos que mejorar, digamos, para cuando volvamos a armar otro plan o para el siguiente punto del desarrollo del artista. Entonces, eso es básicamente lo que conlleva el desarrollo artístico. No sé si acá tienen alguna pregunta tal vez. Qué interesante. Cuando Igual hablan de... Ah, perdón. perdón, igual más adelante vamos a agarrar este mismo ciclo y poner ejemplos para que lo puedan asociar. Pero claro, sí. cualquier pregunta. Dale, si querés, continúen y después pasamos a preguntas. Perfecto. ¿Me toca? Ok. Bueno, Sí. entonces, hablando de ese ciclo, volviendo un poquito a lo que estábamos discutiendo, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro rol al final? Tenemos que crear estas metas y ese plan a corto, mediano y largo plazo. O sea, importante resaltar el tema del éxito, que decía Dani, que hay diferentes tipos de éxitos. Yo lo primero que hago cuando me siento con un cliente es preguntarle, ¿dónde tú te ves en 5 años? ¿Te ves retirado en una playa con 2 casas y 2 carros? ¿Te ves en el Madison Square Garden girando con sold outs? ¿Te ves siendo compositor, estando tranquilo? O sea, hay muchas cosas que primero eso al final tiene que venir de parte del cliente, porque el éxito es siempre pues variable en ese sentido. Una vez que estemos alineados y que yo sepa y me identifique también con lo que queremos comunicar, pues representamos y manejamos ese proyecto. Parte grande es organización y controlar que las cosas que hablamos pues pasen, hacer que pasen, make it happen. Eso conlleva pues muchísima coordinación, creación de equipos, como decía Dani, y buscar soluciones, porque al final es mucho hustling en ese sentido. Dale, Dani. Genial. Bueno, Hacer que las cosas pasen, son responsables de eso. Miren qué desafío, maravilloso. Exactamente. Exacto, como que a nosotros nadie nos recuerda que, oye, tienes que hacer esto para que en un mes salga la canción. O sea, nosotros al final, gran parte de nuestro día se basa en recordarle a la gente lo que nos debe para que las cosas pasen. O sea, y eso Dani sí, lo tiene clarísimo, ¿verdad? Sí, es estar ahí, pero a veces está siendo un poco intenso con tal de que pase, ¿no? Obvio, siempre sabiendo cómo decir las cosas, pero estar atrás en como una parte bien fuerte de nuestra labor. Exacto. Bueno, y esto es el caso de Pedro Robeto, un productor nuestro. Él la ha producido cosas a Terciopelados, tiene un Grammy, es director de Árbol Naranja, que es el estudio de grabación más importante de Bogotá. Y bueno, también es parte de una banda de rock que se llama Super Litio. Nosotros manejamos tanto a la banda como a él como productor. ¿Ok? Entonces, dale, Dani.
Genial. Bueno, como estábamos viendo, No, dale, dale, dale. bueno, estábamos hablando un poco sobre el desarrollo artístico y acá les vamos a presentar un poco de cómo sería el desarrollo de un productor. Si se dan cuenta es la misma estructura, ¿no? Lo que cambia es saber por dónde nos vamos a tener que relacionar y qué tipo de objetivos tenemos con él también. Entonces, por ejemplo, en música o contenido, sabemos que Pedro es un productor de beats, letras, trabaja también pistas, canciones, catálogo. Entonces, más o menos él va por ahí. Y después, en base a eso, vamos a armar una estrategia donde definimos como los objetivos tanto cualitativos como cuantitativos. Y están ligados más que nada a, bueno, objetivos de marketing, de relaciones públicas, de networking y finanzas, ¿no? Una vez que tenemos más o menos ahí pautado eso, empezamos a ver con quiénes nos podemos asociar eh, para el desarrollo de un proyecto de un productor como Pedro. Entonces ahí sabemos que nos relacionamos con sellos, AIRs, artistas, productores, editores para seguir generando. Dentro del plan, nosotros sabemos que con Pedro, por ejemplo, tenemos que trabajar un montón de sesiones de grabación, de producción, tenemos que hablar con los AIRs, trabajar con ellos para la selección de canciones o de contenido que se va a usar, los artistas con los que se va a relacionar o va a trabajar él, así como con otros productores, los editores y por último también las distribuidoras, ¿no? Dentro del plan, bueno, nosotros para poder hacer esto es que hay que desarrollar las sesiones, viajes de trabajo, negociaciones, acuerdos, plan de marketing, acciones que tengamos que tomar para, digamos, venderlo, también como la comunicación que se va a tomar, cómo se va a tomar, la prensa y la estructura, ¿no? Finalmente, dentro de la ejecución, nosotros vamos a trabajar con equipos de PR, community managers, abogados y fotógrafos para poder realizar todo esto, ¿no? Después, como siempre, a Pedro se le da un feedback para poder ver cómo se va a seguir trabajando o qué cosas hay que ajustar por ahí, ¿no? Se hace un análisis de todo lo visto. Sí, o sea, para ponerles un ejemplo más concreto, y creo que la charla inicial de planeamiento de estrategia es de las más importantes, porque es donde direccionamos hacia dónde vamos. ¿Cuáles podrían ser objetivos cualitativos para un productor? Por ejemplo, consolidar a un productor en el mainstream colombiano y entrar al nicho indie en México. O sea, este es un productor que ya está en Colombia produciendo, pero queremos consolidarlo como el mejor productor de Colombia en el mainstream. Esa es una de nuestras metas. Hacer crecer el catálogo. Cuando hablamos de catálogo, son las canciones que tienen registradas derechos de composición. A largo plazo, el productor de aquí a 30 años o 40 años no va a ganar de hacer una producción o hacer dos. Él va a ganar de las regalías. Ese es el retiro de un productor. Entonces, el catálogo siempre va a ser un objetivo muy importante para los productores. Necesitas ampliar tu catálogo para que esa sea la base de tu income a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a aprovechar que va a salir una colaboración con X artista para hacer un comunicado de prensa, aunque seas productor, y ponerte por delante y mostrar que tú has hecho eso y crecer como marca. Como los productores no están, digamos, al frente de la cámara, muchas veces no se dan ese espacio de hacerse su propio PR, pero es súper importante que también muestres y comuniques tú como marca de productor, porque eres una marca, cómo te vendes, ¿no? Y aprovechar esos momentos de impulso, porque sabemos que el artista va a hacer prensa por todas partes, sabemos que le va a meter dinero al video, sabemos que va a estar en tal lugar. Entonces aprovechar y agarrar esos huecos para mostrar al productor también. Apertura de mercados adicionales, Argentina, España. Ahí va lo que decía Dani de, bueno, si esa es nuestra meta, entonces tendremos que viajar a Argentina, quedarnos una semana, hacer un plan con 5 artistas nuevos, hacer sesiones, ¿sí? Porque una de nuestras metas es abrir un mercado adicional. No es como que se saca de la nada, sino que se ve, revisa el plan que teníamos, ok, cuándo se puede hacer en tal mes, con tanto presupuesto, X y Y.
Consolidar relaciones con los artistas, sellos, partners con los que se ha trabajado hasta el momento y buscar nuevas relaciones en los territorios de interés. Estos objetivos que tienen aquí son literal de una presentación con un cliente y se los puse tal cual para que vean un ejemplo real de cómo se define la carrera a corto o mediano plazo de un productor. Objetivos cuantitativos. Bueno, los cualitativos son más como globales, macro, y los cuantitativos ya son más medibles en cuanto a números. O sea, el catálogo, vale, vamos a crecer, pero ¿cuántas canciones nuevas quieres tener de aquí a 6 meses? Tantas, bueno, mínimo 2 pistas con tal artista, como ser muy concreto en las cosas que queremos lograr para poder pautar un plan después. En fin, no les voy a leer las otras, pero es para que se hagan una idea. Crecer tanto en redes sociales, aumentar el fee es el pago, etc. Disculpe nuestro Spanglish por toda la presentación, pero es parte de la jerga en la industria. Así Está muy que bueno y es súper decidimos dejarlo claro. así. Está perfecto. Está bien. Ok. Bueno, no sé si esto les hace sentido, si tienen alguna pregunta. Esa es una parte bien importante para mí, es esa la definición de metas, porque en base a eso se va a definir el plan, que es lo que tiene ahorita Dani. O sea, yo ya definí las metas, ok, entonces esas son mis metas a 6 meses, ¿cómo hago para conseguir eso? Bueno, me voy a instalar en Ciudad de México porque quiero llegar a México, voy a tener que crear una empresa, voy a tener que contratar un asistente, voy a tener que hacer estas y estas y estas y estas cosas. Y así es como se va definiendo el plan concreto, ¿sí? En verdad es muy tangible, es algo lógico, pero la dificultad es luego hacer que esas cosas pasen, que es ahí donde entra la intensidad de cada uno y las ganas, exactamente. Pero sí, dale, Dani, es un ejemplo. Después les podemos dejar el PDF si les sirve, no sé. Claro que Y bueno, sí. digamos que pasaron los 6 meses, fuimos a México, hicimos las 2 sesiones, hicimos esto y lo otro, pero pues seguramente no logramos todo, pero tal vez se lograron otras cosas con las que no estábamos contando, o pasaron otras cosas, o la música también tiene eso tan bonito, que tiene esas sorpresas, de repente es un hit lo que lanzaste con uno de sus artistas y te lleva por otras partes, y no pasa nada, un plan está, también está para seguirlo, pero también está para adaptarlo, dependiendo de lo que te esté pasando. Entonces, bueno, digamos que ya pasaron los 6 meses, se generaron las nuevas redes de contactos y eso se logró, se fortaleció por X%, no subimos a 3.000 el fee, pero se subió a 2.300, no sé. Pudimos crecer como marca en tantos lugares, aumentamos esto y esto. ¿Qué nos faltó? ¿Cuáles son los puntos a mejorar? Pues bueno, todavía no estamos en esto, como que más o menos es hacer un assessment de lo que se planteó y dónde estamos ahora, ¿sí? Y así uno se retroalimenta. Y aquí es súper importante, aquí no se ve, pero es súper importante siempre la estadística y ahí entran los números. Muchas cosas se pueden leer en data, dónde sonó tus canciones, te vas al Chartmetric a leer dónde están, dónde, no sé, cuánto creció tu catálogo, cuánto por ciento, o sea, es muy numérico también todo este análisis en sí. Cuánto crecieron tus redes sociales, te está subiendo el engagement o no, o sea, son todas cosas muy técnicas y numéricas al final que entran en esta parte. Es importante que todo lo que hagas pueda ser medido, o sea, es muy importante. Yo creo que puedas medir y también que en la etapa de feedback o bueno, en todo el proyecto tengas como ese poder adaptativo, ¿no? Para cambiar y para mejorar. Entonces esos son 2 puntos. Ser adaptativo, pero también poder medir para poder adaptar. Creo que esas son 2 cosas que hay que tener siempre, o sea, de manera consciente cuando trabajas en la industria musical, porque a veces te puedes ir también mucho al lado creativo y no saber dónde estás parado, ¿no? O sea, sí, muy lindo todo el lado artístico, pero tenemos que saber dónde estamos parados, hacia dónde vamos y cómo lo queremos hacer. Sí, exacto. Para Ustedes, que el artista pueda ser artista, nosotros nos tenemos que encargar de esta parte ¿y bien ustedes cómo estructurada. miden? ¿Tienen un tiempo determinado donde
muestran lo medido? ¿Cómo lo Sí, trabajan por por ejemplo, periodos? ¿Cómo es? sí, exacto. Nosotros hacemos a principio de año, siempre hacemos una reunión con los clientes, pautando las metas anuales. A medio año se revisan esas metas. Y aparte de eso, si tenemos lanzamientos o si tenemos como proyectos concretos que tengan un ciclo de vida, pues al principio de ese proyecto y al final de ese proyecto va y se mide otra vez todo. Entonces, por ejemplo, el 5 de diciembre se lanza una canción. Entonces nosotros antes de empezar con la campaña de expectativa de marketing, no sé, 28 de noviembre, damos todos los números. En Instagram está en tanto, sus followers en México son tantos, sí. Y empieza la campaña, empezamos a trabajar y después de un mes, 2 meses, depende, ¡pum! Vamos a revisar cuánto se creció, dónde no se creció, dónde sí se creció, en qué territorio. Y eso tiene mucho sentido, porque por ejemplo, si yo hago toda esa campaña y yo veo, bueno, México creció un montón, y dices, ah, bueno, voy a invertir en México, pero si luego vas y te fijas bien, resulta que es una ciudad específica donde no sé, se volvió viral, por ejemplo, tu canción. Entonces podrías, en vez de enfocarte en todo México, donde vas a quizás diluir tus esfuerzos, enfocarte nada más en esa ciudad donde ya sabes que tienes un público y hasta puedes armar una gira porque ya sabes que tienes fans ahí. O sea, la data al final es tu aliado en todo momento. Claro, es Exacto. verdad, la Yo, información te ayuda. de hecho, sí hay algo que les recomiendo a todos los estudiantes que están acá o que quieren estudiar como algo que tenga que ver con negocios musicales o música en general, es siempre que usen como estas herramientas como Chartmetrics, que se los voy a dejar acá, que muchas veces no las comentan más que cuando ya estás trabajando en la industria, pero esas plataformas te dan toda la data, todas las estadísticas para que tú las puedas analizar y de manera súper amigable, ¿no? Entonces puedes saber por dónde se está moviendo tu música, cuánto público llevas y te cruza también como las estadísticas de ciertas plataformas como Spotify, Deezer, Amazon, Apple, también con las de TikTok y otras redes sociales como Instagram. Entonces tienes visiones como súper micro, pero también súper macro y las puedes cruzar como para llegar tú a tus conclusiones, ¿no? Ese tipo de herramientas son muy importantes que sepan usarlas. Sí, de hecho yo le llevo insistiendo a Dani mucho con todo lo que es estadística, tanto que hasta ahora ya le gusta, o sea, lo tengo ya de nuestro lado. Es que es muy Pero cierto lo sí, que dicen. Además, las métricas ayudan a tomar decisiones, ¿o no? pero Exacto, demasiado, exactamente. De hecho, demasiado. una cosa que ahora se viene estudiando y que te da un diferencial enorme es, por ejemplo, Business Intelligence, inteligencia comercial, que te enseña a tomar todas estas estadísticas de todos lados y tú aprender a procesarlas para después poder analizarlas. Y que ese análisis sea amigable para, digamos, cualquier persona que pueda venir a preguntarte algo sobre estadísticas, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas al final te sirven un montón para saber cómo mover el proyecto que quieres mover, cómo plantear hasta las metas, ¿no? O sea, saber que estén pisando tierra y que sean realmente metas a las que puedas llegar. Y también que te ayuden a llegar a esas metas, o sea, te ayuden en todo proceso. Claro, claro que sí. Me parece re interesante. Qué bueno, chicas. Qué lindo lo que hacen, por favor. Recuerden, público, Me hacer las encanta preguntas que que, quieran, ¿eh? Porque fabuloso todo lo que estamos aprendiendo. me encanta que les pueda servir. Claro que sí. Bueno, pero como con cada trabajo también hay retos. O sea, hay una parte muy linda, que es la parte artística y la parte de poder participar y tener la confianza de artistas eh, dentro de su proyecto, pero obviamente también hay retos y son varios los que tenemos. Por ejemplo, bueno, planeación y ejecución de estrategias. Eso de hacer que pase suena muy fácil, pero en verdad no lo es por todo lo que está pasando alrededor y porque al final tú eres esa persona que tiene esa meta, pero todo el demás en la industria no. Entonces tienes que empujar muy fuerte. Aparte de que, por ejemplo, algo que nos pasó esta semana, un ejemplo, y que no podemos hacer nada.
Llevamos trabajando 3 meses sobre una campaña de marketing, la cual sale la semana pasada. Pero ¿qué pasa? De repente resulta que Bad Bunny se da un beso con un chico en un concierto y entonces toda la industria está hablando de eso. Y da igual si tú has trabajado 3 meses, 4, 5, un año, lo importante es el beso de Bad Bunny. Entonces tienes que poder reaccionar porque no puedes simplemente, no, es que mi plan es así, ¿no? Bueno, tu plan es así, pero el mundo se mueve de otra manera. Entonces, ¿cómo reaccionas para no perder el trabajo perdido? ¿No? Y ahora esta semana es la tiradera de Residente y la próxima semana será que se cae el mundo y pasado mañana hay un terremoto. Entonces, tienes que poder surfearte las comunicaciones públicas y ver cómo resuelves eso. Seguimiento de metas en el día a día. Lo mismo, el artista tiene que estar creando, tiene que estar en sesiones, tiene que ser influencer, tiene que hacer IDs, tiene que ser cool, tiene que hacerse fotos y a la vez necesitas que haga viajes, que haga todo esto. Entonces, la realidad del seguimiento de ese día a día es muy pesado también tanto para nosotros como managers como también para los talentos, porque son muchas cosas y si no estás detrás, si no estás al lado, no se van a lograr. Y la verdad es que cuando se logran, llegas exhausto muchas veces, ¿sí? Otro reto de nuestro rol particularmente es que nosotros siempre estamos al lado del artista y somos como el centro de comunicación. O sea, cualquiera que quiera hablar con el artista nos tiene que hablar a nosotros. Quiere decir que tenemos una vista 360. Entonces, yo tengo que hablar con el fotógrafo, entonces tengo que entender suficiente de fotografía para darle dirección al fotógrafo. Tengo que hablar con el mixer que me mixea los shows, entonces tengo que tener suficiente entendimiento para que él sepa qué es lo que tiene que hacer. Lo mismo que en el abogado, me tengo que leer contratos de 50, 60 páginas sin yo haber estudiado leyes y tengo que entender lo que dice ahí sin yo haber estudiado leyes porque estoy haciendo firmar a mi artista algo. Entonces, por mucho que yo tenga un abogado, al final tú tienes que entender el contrato y lo tienes que leer tú también. Lo mismo con la ropa, con los videos. Entonces, por eso el todólogo, porque en cierta manera es así. Tenemos que ser un poquito de abogados, un poquito de ingenieros, un poquito de fotógrafos, un poquito de diseñadores, un poquito músicos y al final no sabemos nada. Sabemos todo y no sabemos nada. Esta mirada 360 me encantó. Eso, y Es cierto. sí, no, sí, no, y o sea, por ejemplo, para un artista de repente te sale algo que tú nunca has hecho, que nunca te has tocado hacer y tampoco sabes cómo hacer. No sé, por ejemplo, el otro día tenemos que sacar unas visas para la China de un músico cubano que tiene que ir a la gira. Yo no tengo ni idea de cómo se hace, pero pues nos tocará resolver cómo, porque ese es el rol, resolver al final. Es eso. Otro reto es la alineación de metas. No puede ser que tú tengas una meta y el artista otra. Es súper importante que tú y el artista tengan la misma visión, porque si no siempre se van a estar peleando y no van a lograr llegar a ese punto. Muchas veces, no sé, puedes tener esa charla a principio de año donde pautas las metas y después, a lo largo del año, las cosas van cambiando, la comunicación no es tan sencilla y resulta que se desalinearon y uno no se dio cuenta. Eso pasa mucho también, ¿sí? Es parte de lo mismo, de la comunicación. Como les decía al principio, nosotros hablamos con gente, yo hablo todos los días con gente de Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, de Miami, Puerto Rico, México. Cada persona tiene sus culturas, tienen sus formas de trabajar que cambian mucho, varían mucho entre distintos países y distintas industrias. También somos como el traductor del artista con el negocio, ¿no? A veces los retos que puedan tener un artista no son tan tangibles para una persona que no entiende de música. Por ejemplo, no sé, quieren que les mandes un video mañana, porque tiene que ser mañana, porque si no ya no sale en X programa. Pero el artista en ese momento no tiene la capacidad de sentarse a tocar porque, no sé, no se siente bien o porque no tiene la inspiración o porque no tiene a su productor de confianza. Todos esos problemas artísticos, saber traducirlos
a un lenguaje corporativo. Entonces la comunicación para mí es súper clave en todo lo que hacemos. Claro que sí, claro que sí. ¿Me escuchan? Sí, Ah, Pucha, perfecto. un segundo. Ah, cortaron el... Ahí Sí, estamos. voy a volver a compartir. Es muy cierto lo que decís. Quiero ir compartiendo preguntas del público que me parecen muy, muy interesantes y atinadas. A ver qué les parece. Ahí se me bien. fue. Saludos de Venezuela. Tenemos gente maravillosa de todos lados. Voy con la pregunta de Celeste Marroco, si me permiten. Dice, hola, quisiera saber qué herramientas VA recomiendan. Mira, personalmente, yo recomiendo usar Chartmetrics, que es súper potente y te saca info hasta de donde no sabías que había, pero muchas veces pasa también que quieres analizar métricas de otros lados, como por ejemplo, nosotros usamos Mailjet, que es un programa para mandar boletines de prensa a todos los que tenemos nosotros en nuestra base de datos de marketing. Ahora, ¿qué pasa? Ahí tal vez te dan estadísticas, pero no te da toda la información como procesada. Entonces, a mí personalmente me ha gustado mucho Power BI, y es la que estoy aprendiendo. Yo también estoy en proceso de aprendizaje por ese lado. Y la verdad es que te da la información de manera muy amigable para que tú después la puedas compartir, ¿no? O sea, la aplicación por sí, el software es súper amigable para usar y procesa un montón de data. Así que yo recomiendo Power BI para los momentos donde no puedas usar Chartmetric. Excelente, excelente. Otra pregunta de Jonathan dice, ¿qué herramientas usás para la medición de impacto cualitativo de cada uno de los objetivos, para saber que no solo se quedó con el objetivo sin cumplir? Cualitativo, eso es temple, o sea, ahí no hay herramientas, es más bien percepción de industria, pues depende de las menciones que te puedan dar en prensa, puedes medir qué tan caliente no estás en la industria. Eh, Al final yo siento que eso es algo que se siente, por ejemplo, una meta cualitativa, estar en el mainstream colombiano, que era como la primera. No es que haya una herramienta que te dice, te confirme, check, sí, ya eres parte del mainstream colombiano, eso no existe, pero tú lo vas a sentir, o sea, vas a sentir si apareces en ciertos medios, si te invitan a ciertas fiestas, si te habla cierta gente, entonces eso sí es muy variable, pero siento que igual es intuitivo en el momento que haces ese recap. Si planteas bien los objetivos, tienes que definir bien los objetivos para que sean de alguna forma palpables. Maravilla, maravilloso. Bueno, espero que hayan respondido para todos, creo que sí, claramente. Si tienen más preguntas, obviamente la pueden poner. Ahí Sabrina dice, entonces eso te lo daría el Exacto, eso te seguimiento. lo daría el seguimiento, exacto, exacto. O sea, sí, o sea, sí, yo no me acuerdo de los ejemplos que tenemos, pero es eso, te lo da el seguimiento, porque a los 6 meses revisas qué es todo lo que hiciste y puedes revisar pues, si llegaste a esa meta cuantitativa o cualitativa, la que sea. Sí, exactamente. Y vuelves y comienzas, puede ser algo que también tardes más, nunca va a estar, o sea, estar consolidado en el mainstream, vale, tal vez después de 6 meses está consolidado, pero deberá seguir consolidándose. Entonces también no es tan clara mi respuesta ahorita que la escucho, pero no es tan clara la vida en sí. Entonces creo que va con el mismo reto. Gran Ujú. desafío tienen, ¿eh? Claro que sí. Voy con una pregunta de Andy que dice, hola, ¿qué tal? Quería consultar cuándo es el momento de planificar una gira por fuera del país. Ok. Em, Buenas preguntas del público, bueno, ¿eh? Muy vamos a interesantes ver. también. ¿Cuándo es el momento? Sí, sí, sí. Creo que eso es algo que también se puede poner como meta. Por ejemplo, eso puede ser una meta. Quiero hacer una gira fuera de mi país. ¿Qué necesito? Ok, entonces hay que pensar para atrás. Para que un promotor me contrate, para que un promotor, que son las personas que venden los shows, quiera que yo vaya a su lugar, ¿qué necesita? Él necesita saber que va a llegar gente, va a llegar cierta audiencia. Entonces, ¿qué necesito? ¿Cuál es el momento para salir de gira? Cuando tú puedas demostrar que tienes una audiencia en ese lugar a donde tú quieres ir.
Y esto se puede construir, no es algo que, ay, voy a esperar, me vas a sentar a esperar hasta que el día que yo tenga audiencia y no, lo vas a intencionar. Por ejemplo, yo me quiero ir de gira a Colombia, pero soy de Argentina, ¿ok? Entonces, mis próximas canciones voy a separar un poco de budget para los ads de Google para Colombia, para dirigirlo a personas de Colombia. Además de eso, voy a incluir una canción con un artista colombiano para que me pueda presentar delante de la gente. Y además de eso, voy a tener un PR en Colombia, voy a invertir $200 en un PR en Colombia para que me pueda sacar entrevistas. Y voy a hacer un viaje a Colombia presencial para hacer entrevistas. Okay. Digamos que desde el día cero, que no tenías nadie en Colombia, después de que haces esas 5 o 6 cosas, vas a tu gira de medios a Colombia y vuelves a mirar tus estadísticas, puedes ver, ahora ya tengo gente que me escucha en Colombia. Entonces tengo cómo demostrarle a un promotor, mira, en Bogotá yo sé que hay tantas personas escuchándome, si tú me contratas, yo sé que si hacemos promo, te garantizo que voy a llenar ese lugar. Al final es matemática, no es cuestión de ahí que si el arte, sí, también, pero en verdad, la gira le tiene que funcionar en números a un promotor y tú tienes que conseguir que tenga sentido. Lo mismo también en Argentina, o sea, en tu propio lugar. Tú puedes hacer una gira por tu país si consigues esa audiencia, esa jale en el mismo país. No sé si tiene Bien, sentido, ¿cómo lo expliqué? súper clara, maravilloso. Mati pregunta, ¿se puede repuntar de forma tardía un videoclip subido que no se publicó, que no se publicitó? Yo creo Sí, que sí se sí, puede. las cosas no pasan hasta que la gente lo ve. O sea, Sí. a veces Bien, uno siente en la cabeza que todo el mundo está viéndote, que, ay, posteé esa foto, la gente no se acuerda de nada, no tiene percepción. A los 24 horas, 48 horas, a menos que sean tus ultra fans, la gente no se acuerda que hiciste. Puedes perfectamente bajar el video y volverlo a subir. O dejarlo así y ponerle pauta, sin Y problema. así ya tengas ultra fans, lo puedes volver a hacer, todo depende de cómo lo comuniques, cómo lo vendas. O sea, yo en eso siempre te voy a decir sí, ¿no? O sea, dale. Pero ¿cómo me lo vas a vender? Es la pregunta, ¿no? mandate Exacto, como lo nomás. resubí, ¿por qué? Claro, o Maravilloso. sea, Bien, bueno, chicas, estamos llegando al final. ¿Cuánto nos enseñaron? Por favor. Wow, podríamos seguir, ¿eh? Claro que sí. A ver, si el público no tiene otra pregunta, tienen más preguntas, mándenlas ahora, tienen tiempo. A mí me encantaría digo, que como cierre, dejen algún mensaje cada una de ustedes desde su experiencia, desde lo que viven, para todos aquellos artistas o aquellos que se quieran animar a hacer lo que hacen ustedes. ¿Qué les dirían como una palabra alentadora para invitarlos a saltar y a ir por más? Bueno, Dani, tú o yo primero. tú. Ok. Bueno, de mi parte, primero a los artistas, lo más importante es que tú estés orgulloso de la música que estás haciendo o del arte que tú estés haciendo y que puedas salir a defenderlo. Eso es lo más importante. Que todo lo demás lo estés haciendo correctamente, seguramente no, pero ya llegará a esa fase. Simplemente sigue haciendo música, sigue haciendo arte, sigue sacándola, sigue compartiéndola. Las cosas están más cerca de lo que aparentan. Yo sé que cuando uno está fuera de la industria o no está tan adentro, digamos, o no está pegado, se siente como demasiado lejos, pero no lo es. Algo pequeño puede cambiar todo y no se necesita de mucho presupuesto, ni se necesita el gran equipo para ese tipo de cosas. En cuestión de ejecutivos, si alguien quiere meterse en esta carrera, en verdad casi lo mismo, es atrévete, da el paso, pregunta. Esta industria necesita de gente capacitada. Es muy difícil encontrar a gente con empuje y con ganas que quieran trabajar en esto y que quieran aprender. Entonces, para nada sientes que no vas a entrar a Sony o que no vas a entrar a Universal. Seguramente sí entres, simplemente prueba y hazlo, porque vas a poder hacerlo.
Lindo lo que Y eso, decís. creo que no hay una formación necesaria, simplemente las ganas y el amor al arte. Eso es todo. Piel de gallina, ¿eh? Lo que acabas de decir. Qué lindo, Paola. Mirá que, esperen, no nos vamos nada porque hay dos preguntas más y no quiero que, antes de que Daniel haga el cierre, Jonathan pregunta, ¿qué agencias de publishing recomiendan para artistas que estén girando en Latinoamérica? Agencias de publishing Sí, para publishing. las giras. Sí, Ok. Para mí, la parte, si estamos hablando de una banda, de un artista, la parte de publishing para mí son más gestores, que no es que hagan activamente tanto en ese sentido. O sea, no te van a meter, no va a haber una agencia donde tengas más probabilidades de entrar a Netflix o no, como que todos más o menos hacen lo mismo y eso es algo que pasa, pero no es algo que se busca tan activamente. Entonces yo diría que la que más plata te ofrezca, sinceramente, en cuestión a tu catálogo, agarra esa y con donde puedas tener un contrato que puedas salir fácilmente. Sí, los contratos simplemente son los importantes. maravilla. Sí. Última pregunta de Mati. Mati dice, si quiero empezar a trabajar con un manager, con una manager, ¿no? Y no conozco a alguno, ¿qué me recomiendan? ¿Qué formas de pago tengo que tener presente al contactar a alguien? Mira, yo, por ejemplo, en mi historia particular, yo ni sabía que hacía un manager. Llegué a Berkeley, hice el máster, me llevaron a una conferencia al final del máster, estaba hablando Juan, mi actual, que fue quien fundó la empresa, es mi actual jefe. Y yo no sabía quién era Juan. Había un compañero mío que se sabía toda la vida de él. Yo, la verdad, no sabía quién era, pero resulta que pues era una persona importante en la industria. Les escuché hablar toda la charla, me pareció súper interesante y literal lo que hice fue pararme, fui, les di la mano y les pregunté si no necesitaban ayuda, porque me gustaba mucho lo que me habían contado. Y así empecé mi trabajo. O sea, como te digo, eso es algo bello de la música. No hay forma correcta, no hay un plan, no hay una carrera, no hay un lugar. Es como a ti se te ocurra. Tú les quieres escribir por Instagram, escríbeles por Instagram. Vas a ir a la fiesta, no sé qué, que sabes que está fulano, ve a la fiesta, no sé qué. O sea, es buscártela, porque no hay una forma. Literal, Excelente, excelente. Y literalmente. actitud 100%. Mirá vos. Dani en el ejemplo de Dani, pues ella aplicó a nuestro internship. Mirá, Y Yo eso, estaba porque era el desesperada por internship encontrar un para intern. Berkeley. Era el wow. internship para Berkeley. Y yo le escribí a mi amigo y le dije, por favor, dime qué programas tienen para Berkeley ahorita. Y me mandó el dato del suyo que justo necesitaban. Pero yo he tocado puertas y eso es lo que les quería dejar también en mi mensaje final, ¿no? O sea, si ustedes lo quieren, literalmente, make it happen. O sea, no van a sentarse a buscar en una bolsa laboral porque casi no tenemos nosotros. O sea, nosotros tenemos que ir todavía a tocar puertas. Yo he escrito literalmente a managers por LinkedIn diciéndoles que me encantaba el trabajo y que si en alguna oportunidad acá estaba mi CV. O sea, es ir y tocar, no esperen a que pase. Así conseguí yo las prácticas acá y en mis trabajos pasados. Siempre ha sido yo buscando. A mí nadie me ha Wow. buscado. Ya después Pau Sí, me dijo que me quede, pero digamos que siempre he sido yo buscando, ¿no? Bien, y ese es tu mensaje, sí. ¿no? La actitud. Sí, ¿Cuál sería tu sí. mensaje? Mi mensaje es, no se den por vencidos. A veces nuestra industria es súper difícil, como, o sea, no tenemos esa estructura de, ok, estudiamos una carrera, buscamos en la bolsa laboral a ver qué hay en una gran empresa y entramos a trabajar, a hacer prácticas y después nos contratan. Lamentablemente nosotros no tenemos mucho de eso, no se Ujú. da así, o sea, trabajamos en una industria un poco más alocada, entonces es, párate, busca, toca todas las puertas que puedas hasta el cansancio y no te rindas, dale que vas a encontrar algo, te prometo, pero Qué lindo lo que mientras dice. tengas esas ganas lo vas a encontrar. Hermoso. Daniel y Paola, De hecho, impresionante. Ah, de hecho, no, sí, solo para cerrar, de hecho, como motivación, o sea, yo sinceramente, y esto lo digo no porque esté orgullosa, pero yo sinceramente no tengo tiempo de elegir a mis interns. Es como, por favor, que venga alguien, quien sea, que nos pueda ayudar. O sea, no es muchas veces
ese tipo de decisiones no son tan estructuradas como uno piensa cuando está del otro lado. Entonces solo prueben, porque la oportunidad es lo que va a hacer que cambie. Wow, hermoso, hermoso mensaje. Me quedan dos preguntas, háganlas cortitas, así no me mata nadie. En cuanto a formas de pago y los tratos con los artistas, cómo es la dinámica? Y después otra pregunta que dirían cómo funciona, que funciona más tener un buen producto o tener una buena difusión de ese producto. Si quieres zona con la de formas de pago, yo voy con la Dale. segunda. Dale, formas de pago, Ok. Paola. Bueno, formas de pago, entiendo que cómo cobra el manager, como que estoy entendiendo que esa es la Sí, sí. pregunta. Pues hay dos formas, bueno, hay muchas formas. Como te digo, cada proyecto, un mundo. Digamos que lo estándar es que tú hagas un contrato con el artista. La realidad es que muchísimos managers no tienen contratos con sus artistas porque es una relación que se basa en confianza. Yo soy pro contratos, porque si tú confías en mí, entonces no tienes problema en firmar un contrato. Eso soy yo, porque soy muy estructurada. Yo me gustan los contratos donde se define exactamente cuál es mi rol, cuáles son mis responsabilidades y cuál va a ser mi forma de pago, ¿sí? Como esto es una forma como asociación, siempre se va a basar en porcentajes. Bueno, siempre que tú lo definas. Como te digo, es un libro abierto, tú lo puedes definir como tú quieras. Con cada cliente yo tengo otro trato. Depende de cada cliente, se va a basar en el bruto, en el neto, 10, 15, 20, de esto sí, o sea, de conciertos sí, de publishing no, dependiendo de cada artista y después cuadras con ellos si te lo pagan cada mes, si te lo pagan cada 6 meses. O sea, eso es bien abierto, en verdad, como tú lo necesites. Otra cosa que nosotros hacemos, por ejemplo, es brindamos servicios a artistas, por ejemplo, que son muy pequeños, que todavía no tienen una facturación, pero necesitan un equipo para crecer y tienen el presupuesto. Ellos nos pagan una mensualidad fija y con esa mensualidad fija yo actúo como tu manager, aunque no tengas conciertos o aunque no tengas, todavía no estés ahí. Entonces, en verdad, aquí también un libro abierto, como tú te la pienses. Te pueden pagar también en porcentajes de regalías, como tú quieras. Maravilloso, maravilloso. ¿Algo querías agregar vos, Dani? Y ya cerramos. Sí, De ahí la ve, pregunta que no, funcionaba. Fabricio, bueno, yo creo que voy a decir, a ver, el público no es tonto, ¿ok? El público se va a dar cuenta si tiene al frente un buen producto o no. Eso para comenzar. Obviamente, un buen producto con una buena estrategia de difusión, genial. También depende, volvemos al tema de la comunicación. Puede ser que tengas un producto que tú pienses que no es bueno, pero lo comunicas bien y fácil llega como a un público que sí estaba buscando eso o que considera que eso no es malo. A ver, voy a dar un ejemplo, ¿ya? Fácil Friday de Rebecca Black, no sé si la conocen, que Ujú. mucha gente la tomó como broma y que pensaban que era una mala canción y esto, pero hizo un boom, o sea, Boom, fue un es boom. verdad. Si tú analizas realmente la canción, no es una mala canción. Puede ser que no nos guste, pero tiene una estructura espectacular de canción. Tiene una letra pegadiza, un coro que es un juku brutal, esto que el otro. Puede ser que no nos guste la voz, puede ser que la letra sea tonta, pero tiene algo bueno dentro del producto, que lo vuelve pegajoso. Entonces, yo te digo, sí, ese producto que se considera entre comillas malo, por tener una mala letra y tal vez una mala producción vocal, igual tiene algo bueno. Entonces, la difusión de ese producto fue exitoso. Yo creo que hay que saber si es que realmente tiene algo bueno o no que ofrecer. El público no es tonto. Muy buen ejemplo diste, ¿eh? Además, felicitaciones. Bueno, Daniela y Paola, gracias. A A ustedes. ustedes por la Gracias por invitación. enseñarnos tanto el día de hoy. Si quieren volver a escuchar esta charla, la van a poder ver en Conferencias DC, en nuestro canal de YouTube. Placer, súper placer conocerlas. Me parece que hay que volverlas a citar para que nos cuenten mucho más de todo el arte y cómo trabajan. Quiero No, agradecerles por estar ahí en nombre de la universidad, de la Facultad de Diseño y Comunicación. no, demasiado agradecidas, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. Abrazo a las dos y abrazos Gracias. al público. Nos volvemos a ver en el próximo Networking DC. Gracias a todos Muchas y a todas gracias. por estar ahí. Gracias, chicas. Gracias, Gracias. gracias, gracias, gracias. Hasta luego.